Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Saludos, saludos a cada uno de ustedes. Les saludo acá a su hermano Daniel, acá del Ministerio del Camión. Bueno, nos encontramos acá en la ciudad de Grand Prairie, Texas, aquí en el área de Dallas. Así que mientras nos descargan, vamos a tener una meditación, vamos a ver la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla. ¿Y qué es lo que nos dice Dios sobre este tema tan interesante que vamos a tener? O sea, vamos a hablar sobre el destino de los malos. Vamos a ver qué enseña la Escritura acerca del destino de los pecadores, de los incrédulos o de los impíos, de los malos. Que nos diga la palabra de Dios, no nos lo diga un doctor en teología, un maestro, un predicador, un evangelista, un pastor, un sacerdote, aún el mismo Papa, sino que nos lo diga solamente la Biblia, la palabra de Dios. Aquí en este ministerio predicamos la verdad, predicamos lo que la palabra de Dios enseña, no lo que enseña un hombre, o sea, un hombre pecador. Así que vamos a tener una palabra de oración para que el cielo, o sea, nos ilumine, nos enseñe su voluntad, nos guíe en este estudio, que podamos sentir la presencia de Dios hablándonos en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Dios, ahorita que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a comprenderla, a entenderla, que podemos desglosar estos versículos, que podemos entender cada palabra de ella y lo que tú nos dices acerca del destino de los malos, y que nosotros podamos estar con los que tienen vida eterna, con los buenos, con los que siguen a Jesús por donde quiera que va, los que creen en Él y los que guardan también sus mandamientos. Gracias, Señor, que podamos ser pues enseñados por ti. En nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a estudiar pues este tema acerca del destino de los malos. Según las Santas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, Dios promete vida eterna a los justos. La paga del pecado, según Romanos 6:23, no es vida eterna en el infierno. Te lo vuelvo a repetir. La paga del pecado es muerte, no es vida eterna en el infierno. Y por eso vamos a leer Romanos capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente se obtiene vida eterna en Cristo Jesús y por medio del Señor Jesucristo, el cual es Señor nuestro. Las Escrituras enseñan que los malos serán destruidos. Vamos a ir al Salmo capítulo 37. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al Salmo 37, para leer el versículo 9 y luego el 34. Dice el Salmo 37 y versículo 9. Dice, porque los malignos serán destruidos. ¿Qué va a pasar con los malignos, con los malos? Serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tendrán la tierra por heredad. Y ahora vamos a leer el versículo 34. Dice el verso 34. Espera en Jehová. ¿En qué debemos esperar? En Jehová. Dice, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y eso, cuando van a ser destruidos completamente y para siempre, junto con el diablo, con la serpiente antigua, con Satanás, con la bestia y con el falso profeta. Después del milenio serán destruidos. También aquí nos lo aclara el versículo 34. Dice, cuando serán destruidos los pecadores, lo verás. La palabra de Dios es linda, es preciosa acerca de este tema. También vemos que la Escritura enseña que perecerán. Aquí en el mismo capítulo 34 del libro de Salmos, pero ahora vamos a leer el versículo 20. Leamos el versículo 20, lo que dice: mas los impíos perecerán.
y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Van a perecer y van a ser consumidos. Se disiparán como el humo, nunca más existirán. Dejarán los malos de existir, y los enemigos de Jehová, los enemigos de su iglesia, los enemigos de su palabra, los enemigos de sus 10 mandamientos y los enemigos también de su santo sábado. Ahora vamos a ir al capítulo 68, aquí mismo del libro de Salmos, para leer por favor el versículo 2, el verso 2 del Salmo, ¿cuál te dije? Salmo 68, el versículo 2 dice: como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. No se van a estar quemando para siempre o sufriendo en el infierno, como le enseña la Iglesia Católica o como enseñan algunas iglesias cristianas, que van a estar sufriendo en el infierno, que van a estar quemándose eternamente. No, la palabra de Dios enseña otra cosa, no enseña lo que enseñan a veces algunos predicadores. Dice: como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Hasta que se consume, se derrite, se quema completamente todo el cuerpo, todos los nervios, todos los músculos, todos los huesos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Van a perecer para siempre, van a ser derretidos los malos. No vivirán en un estado de conciencia para siempre, sino que serán quemados. Veamos lo que dice el profeta Malaquías capítulo 4. Libro del profeta Malaquías capítulo 4 y el versículo 1 dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. O sea, van a ser consumidos por el fuego hasta que sean completamente quemados, destruidos. Dice que no les va a dejar raíz ni rama. Nada va a quedar de los malos, nada va a quedar de los impíos. Serán quemados completamente. Libro de Mateo capítulo 13, Nuevo Testamento. Libro de San Mateo capítulo 13. Para leer el versículo 30 y 40. Mateo capítulo 13, vamos al versículo 30, y lo que dice la palabra de Dios, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo daré a los segadores. Dice: y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. ¿Qué dice? Dice que se va a recoger primero la cizaña y atarla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ahora el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Así serán quemados, serán atados, serán recogidos y amarrados, atados en manojos, todos los impíos, todos los incrédulos, todos los malos, todos los desobedientes a Dios y al Señor Jesucristo. Te lo vuelvo a leer, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña, aquí entendemos muy bien que es el infierno. No es que se están quemando para siempre, que están allí sufriendo. Dice: y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esto enseña la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a ir a segunda de Pedro
capítulo 3, para leer el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 10. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo, dice, los elementos ardiendo serán deshechos completamente, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y lo que en ella hay, dice la palabra de Dios, que van a ser quemadas, serán destruidos. Vamos a ir al Salmo 145. Salmo 145. Por favor, te invito a ir al Salmo 145. Salmo 145 para que leamos el versículo 20. Salmo 145, 20. Lo que dice aquí la palabra, o sea, la palabra de nuestro Dios, de nuestro gran Señor. Te dije el versículo 20. Versículo 20. Dice esto: Jehová guarda a todos los que le aman. ¿A quién guarda Jehová de los ejércitos? ¿A quién guarda nuestro Señor y Dios? A todos los que le aman. Los protege, los cuida. Mas destruirá a todos los impíos. Dios va a destruir a todos los malos. Dios va a destruir a todos los impíos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Ya me lo encontramos, ya me lo llegamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 9. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 9. Dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición los malos, los impíos, los incrédulos, excluidos de la presencia del Señor. Esto enseña la palabra de Dios, no lo enseña ni lo está diciendo Daniel García, sino lo que dice la palabra del Señor. Los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Esto es cuando se usa la palabra eterna, eterna perdición, eternamente. Van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a ser completamente excluidos. Y Hebreos, aquí mismo en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Hebreos 2:14 dice las siguientes palabras: así que, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Señor Jesucristo participó de lo mismo que nosotros, como 100% humano, pero también era y es 100% Dios, para destruir por medio de la muerte. Solamente de esa forma el Señor Jesucristo puede destruir a la muerte, siendo Dios, que es Dios, al que tenía, dice, el imperio de la muerte, esto es al diablo. Solamente de esa forma pudo destruir al diablo, el Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor lo destruyó completamente en la cruz del Calvario. Lo destruyó al resucitar aquel domingo de mañana. Y lo está siguiendo destruyendo al estar ante la presencia de Dios, abogando por cada uno de nosotros. Los malos serán completamente consumidos. Con esta cita bíblica vamos a terminar. Salmo 104. El Salmo 104, por favor, acompáñame. El Salmo
104 para leer el versículo 35. Dice el Salmo 104, verso 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores. Van a ser consumidos completamente, dice la tierra. Dice, sean consumidos de la tierra los pecadores. Y los impíos dejen de ser, y dice, y los impíos, los malos, dejen de ser, de existir. Bendice, alma mía, Jehová, aleluya. Señor, que nuestra alma, que nuestra vida te bendiga también siempre a ti, Señor. Bendice, digamos estas mismas palabras junto con el salmista. Bendice, alma mía, Jehová, aleluya. Que Dios bendiga su santa palabra. Que la honra y la gloria sea siempre para Dios. Y gracias por seguir este ministerio. Gracias por escuchar estos mensajes y también por compartirlos, por estar orando por este ministerio para seguir adelante, para que nadie nos desanime, ni nada nos anime, sino seguir predicando la palabra de Dios, para que todo mundo, todos conozcan de Dios, todos conozcan el verdadero mensaje que aquí está escrito, que está escrito en la palabra de Dios. Cuídate mucho y muy pronto nos vemos nuevamente con otro mensaje. Y recuerda lo que hemos estudiado, o sea, el destino de los malos, el destino de los impíos. Comparte la palabra de Dios y ora siempre por este ministerio para siempre seguir adelante y que Dios nos dé salud y ánimo para predicar con poder su santa palabra. Nos vemos muy pronto. Adiós.